Dios les bendiga muy ricamente. Estamos en otra oportunidad encontrándonos por este medio, donde quiero compartir un pensamiento de la palabra de Dios, algo muy lindo que encontramos en la Biblia. Y quiero leer un par de textos nada más en el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 1 y 2. Si bien esta palabra está referida al pueblo de Israel, a sus tiempos de dificultades y luego promesas de Dios de restauración, entonces de todas maneras es un ejemplo y una enseñanza muy linda para nosotros también y para nuestro tiempo. Isaías capítulo 52, 1 y 2 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y un par de hojitas más adelante en el capítulo 60, el versículo 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces habla de acciones, y yo quiero mencionar brevemente sobre acciones que transforman, acciones que nosotros eventualmente podamos hacer y que puedan cambiar nuestra realidad. Porque nuestra realidad, lo que nosotros vivimos generalmente, son el resultado de nuestras acciones, son consecuencia de nuestras acciones, aunque hay excepciones. A veces hay realidades que vivimos, hay cosas que padecemos, que son una prueba que Dios permite sobre nuestras vidas, que de repente nosotros no tuvimos nada que ver, pero Dios las permite para probarnos, porque la Biblia habla mucho de las pruebas, que los hijos de Dios somos probados a través de diferentes circunstancias. Pero hay otras cosas que, como yo mencionaba, hay otras realidades que vivimos que son consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Pero aquí yo quiero mencionar 6 acciones que encontramos en estos 3 textos que leímos. Yo encuentro aquí 6 acciones que Dios nos anima para que nosotros también las podamos hacer en nuestra vida, en nuestros días, en la propia realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo. Una de esas acciones habla de despertar. Despiértate, y lo reitera, hablando al pueblo de Israel, pero también a nosotros, hablándonos de despertar. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos despertar espiritualmente hablando. Si podemos estar adormecidos, una de las obras que el diablo quiere hacer en la vida de aquellos que confiamos y que creemos en Dios es tratar de adormecernos. Una persona que está adormecida o que está dormida no es consciente del tiempo, de la realidad que está viviendo, no sabe lo que está pasando en su alrededor. Por eso es que nosotros, si descubrimos que nuestra vida espiritual está un poco adormecida, es necesario que despertemos, es necesario que seamos conscientes realmente de la realidad que nosotros vivimos. La Biblia habla mucho de eso. El mismo Señor Jesucristo hablaba a los discípulos y les hablaba diciendo que especialmente en los últimos tiempos, que vendrían tiempos de dificultades y donde el Señor les instaba, les animaba, les exhortaba a sus discípulos a estar alertas, a estar despiertos. Entonces, bueno, que podamos nosotros mantenernos despiertos del sueño espiritual, despiertos de la indiferencia o de la incredulidad. No seamos indiferentes a las cosas de Dios, no seamos indiferentes al plan y propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. No seamos nosotros indiferentes ni incrédulos para todo aquello tan lindo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que aunque pasemos por situaciones, por pruebas, dificultades, Dios sigue teniendo su plan y su propósito con cada una de nuestras vidas. Así que número 1, yo quería mencionar esto de despertar, que es lo que nos dicen estos textos. En segundo lugar, otra acción a la que nos anima es a levantarnos, levantarse de la depresión, levantarse del desánimo, levantarse de la circunstancia en la cual nosotros podemos estar inmersos en este momento. Levantarnos a veces puede resultar fácil decirlo, pero practicarlo cuando uno se encuentra en un estado de depresión y de desánimo no es tan fácil. Pero la Biblia tiene promesas de que nosotros podemos lograr las cosas en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo decía en una oportunidad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No decía todo lo puedo porque, bueno, soy tan capaz, he tenido tantas experiencias con Dios, mi fe es tan crecida.
sino que en Filipenses 4:13 él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que bueno, que Dios nos ayude a levantarnos en el nombre del Señor, levantarnos con la fuerza de Dios, levantarnos con su gracia, con su poder, no con nuestra propia capacidad humana. Levantarnos y ponernos de pie, o sea, si nosotros queremos avanzar, si queremos marchar, si queremos extendernos a lo que está adelante, nosotros tenemos que estar en la posición correcta, y la posición correcta es erguidos, es parados, es estar firme. Así que levantémonos en el nombre del Señor y pongámonos en esa posición prontos para avanzar en el nombre de Jesús. En la Biblia hay mucha enseñanza al respecto. Menciono solo una muy brevemente. Es muy conocido para los que asiduamente leen la Biblia. Está el caso de un profeta que se llamaba Elías y era un hombre muy usado por Dios, y en un determinado momento de su vida y de su ministerio, por más usado por Dios, por más un hombre de fe que era, se encontró en un estado de depresión y de desánimo al punto que deseaba morirse. Pero es muy interesante lo que Dios trata con él, y Dios le dice y le habla y le ministra a través de un ángel. Él estaba en el desierto, estaba en un lugar, como decíamos, o como dice la Biblia, mejor dicho, deseando morirse, y Dios le habla a través de un ángel, le alcanza comida y le alcanza agua también, y le dice algo muy interesante: levántate, dice, porque largo camino te resta. Entonces, querido hermano, querido amigo, tú que estás, no sé en qué situación, de pronto, queremos animarte para que te levantes en el nombre del Señor y continúes adelante, cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Porque a nuestro camino no somos nosotros, y no es cualquier otra persona o cualquier circunstancia que le va a poner fin o que nos va a decir hasta aquí llegaste si no podrás avanzar. En todo caso, el que sabe dónde está la meta es Dios. El que sabe hasta cuándo o hasta dónde es Dios. Y nuestras vidas están en las manos de Dios. Así que levantémonos en el nombre del Señor y sigamos, porque Dios tiene un camino todavía para nosotros, un propósito aquí en esta vida. Sigamos adelante en el nombre del Señor. Así que habla de despertarse, habla de levantarse. En tercer lugar, habla de soltar las ataduras. Como que si físicamente dijéramos, bueno, yo estoy ligado por una cuerda o por algo a una determinada cosa. A nivel espiritual muchas veces hay cosas que atan nuestras vidas y las ataduras impiden movilizarse. Esas ataduras pueden ser muchas cosas. Puede ser algún trauma de algo que nos pasó antes, puede ser alguna mala experiencia, puede ser algo que nos haya afectado, pueden ser vicios, pueden ser adicciones, tantas cosas que puede que estén limitando nuestra vida, que de alguna manera nos estén ligando y nosotros no podamos seguir avanzando. En el libro de Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 13 dice, el apóstol Pablo mencionaba, y él decía una parte de ese texto, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, para que nosotros podamos seguir en el nombre del Señor, levantarnos y continuar, hay cosas, hay, como decíamos, ataduras que hay que soltar, cosas que pueden estar atándonos al pasado o a alguna mala experiencia. En el nombre del Señor, soltemos esas ataduras, despojémonos de esas cosas. Hay cosas que hay que olvidar, que hay que dejar atrás para poder extenderse a lo que está delante. El apóstol Pablo, por razones de tiempo no voy a mencionar mucho sobre su vida, muchos conocen muy bien su historia, pero él tenía muchas cosas en su pasado, y no estamos hablando siempre de cosas malas. Él tenía una buena reputación, él tenía un buen estatus social, podríamos decir. Él era muy bien mirado por la gente, no sé, de gobierno y autoridades de su tiempo, por los religiosos de su tiempo también. Pero él muchas de esas cosas, como lo dice allí en el libro de Filipenses, él tuvo que estar dispuesto a dejarlas de lado, a dejarlas atrás, para de esa manera poder extenderse adelante, porque él estaba equivocado en muchas cosas. Él pensaba que estaba haciendo bien, pero de repente tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Se dio cuenta que había cosas que, aunque él pensaba que las estaba haciendo bien, en realidad estaba luchando en contra de Dios. Entonces él tuvo que tomar esa decisión, y por eso dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta. Así que Dios nos ayude, que estemos dispuestos a soltar cualquier atadura que nos quiera ligar y detenernos en nuestra marcha y en nuestro caminar con Dios. En cuarto lugar, habla de sacudirse del polvo, ¿no? Simbólicamente está hablando como una persona que de repente
podemos andar como nos ha tocado este tiempo de seca que vivimos unas semanas anteriores, y uno salía a un camino de tierra, la polvareda impresionante. Entonces, bueno, algo así estaba comparando aquí la Biblia y hablando de sacudirse el polvo que nos contamina. Eso se refiere a la contaminación que hay en el mundo. El mundo, o sea, ese sistema que nos rodea, que está gobernado por el diablo. O sea, Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas, pero otorga ciertos permisos al enemigo para que haga de las suyas, y son todas esas cosas malas que vemos hoy en el mundo. Eso tiende a contaminar nuestras propias vidas. Quizás tú intentas agradar a Dios, obedecer su palabra, andar en sus caminos, pero estamos rodeados de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta contaminación, que eso puede afectar nuestra propia alma, nuestra propia vida espiritual. Por eso es que habla acá de sacudirse el polvo, o sea, quitar esas cosas que pueden ser, como decía, la contaminación del pecado, la influencia del mundo sobre nosotros. Siempre tenemos que estar dispuestos a limpiar nuestra vida de todo pecado, de todo aquello que no agrada a Dios, para que así nosotros podamos seguir adelante. Así que sacudirse el polvo. En quinto lugar, habla de vestir una ropa hermosa. Dice que se vista, ¿no? Le hablaba al pueblo de Israel: vístete tu ropa hermosa. Generalmente solemos tener alguna ropa especial para determinados acontecimientos, aunque hoy en día y en este tiempo no la podemos usar, por razones obvias, ¿no es cierto? Pero bueno, de todas maneras está hablando de lo espiritual. Y está hablando, cuando dice de vestir una ropa hermosa, está hablando de ser un buen ejemplo. Está hablando de ser un buen testimonio a los demás, a los que nos rodean. Está hablando de que si nosotros queremos agradar a Dios y queremos seguir adelante, tenemos que vestir esa ropa hermosa, de tener un buen testimonio delante de los demás. Los principios, los valores que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que reflotarlos, por así decirlo, permanentemente, porque en el mundo cada vez se van perdiendo los valores, cada vez hay gente con menos principios. Entonces nosotros, si queremos agradar a Dios, si queremos seguir adelante, tenemos que vestir esa ropa hermosa de un buen testimonio, de buenos principios y de buenos valores que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchas cosas que aún a nivel secular antes se decía que eran malas, y hoy la sociedad las acepta como buenas. Pero nosotros no nos regulamos, no regulamos nuestra vida y conducta por lo que dice la mayoría de las personas, sino por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, si es que queremos agradar a Dios. Entonces, debemos de vestir esa ropa hermosa de un buen testimonio, de buenos valores y principios, como nos enseña la palabra de Dios. Por último, habla de resplandecer. Resplandecer. Nosotros sabemos que cuando la luna sale en la noche y uno la ve tan resplandeciente, sabemos que la luna no tiene luz propia. Está reflejando la luz del sol. Entonces nosotros no somos nada especiales por nosotros mismos. Pero sí, si nos ponemos en las manos de Dios y si tenemos o tomamos estas acciones que venimos mencionando, entonces podemos reflejar nosotros a nivel personal la luz de Cristo. Él es la luz del mundo, dice la Biblia. Y si nosotros seguimos sus caminos, obedeciendo su palabra, entonces en alguna medida, de alguna manera, podemos reflejar su luz y podemos ser lo que en realidad intenta decirnos la Biblia, es que podamos ser de bendición para otras personas. Así que bueno, Dios nos ayude a reflejar la luz de Cristo. Resplandece, es lo último que quería mencionar. En el capítulo 60 de Isaías, de la Nueva Traducción Viviente, Isaías 63 dice: todas las naciones vendrán a tu luz, a ver tu resplandor. Esa era la promesa para el pueblo de Israel, al cual le instaba a tener estas 6 acciones que mencionamos recién. Y a nosotros también, que Dios nos ayude, que podamos reflejar a Cristo. Y dice, las demás naciones vendrían. Quiere decir que otras personas vendrán. Y nosotros no tendremos, reitero, nada especial por nosotros mismos. Sí, pero sí por haber buscado a Dios y por estar reflejando su luz. Entonces el deseo de Dios es, en definitiva, y resumiendo todo, es bendecirnos a nosotros para que a su vez nosotros podamos ser de bendición a otros, ¿verdad? Y que de esa manera podamos nosotros cumplir ese propósito hermoso que Dios tiene para bendecir a otras personas. Nuestra realidad, transformada por nuestras acciones,
afectará para bien a otros, a los demás, a los que nos rodean, a nuestro entorno. Así que Dios nos ayude en esto. Nuestra realidad transformada por nuestras acciones, o sea, teniendo las acciones correctas, nuestra realidad será una bendición para otros. Y a eso debemos de apuntar en todas las circunstancias y en todas las situaciones que podamos vivir. Por difícil que sea el momento que estamos pasando, Dios puede obrar de tal manera que nosotros, aunque de repente, creo que todos estamos sufriendo en este tiempo. En lo personal tenemos hermanos de la iglesia, tenemos familiares, hay otros pastores aún que están afectados en su salud, bastante mal. Entonces siempre pueden haber cosas que estén afectando nuestra propia vida, pero esas cosas no apagarán la luz de Cristo en nosotros. Aún y a pesar de todo, nosotros podremos seguir siendo de bendición a otras personas. Otras personas podrán venir, personas que todavía no conocen a Dios, que todavía no han experimentado en su propia vida el amor de Dios, podrán venir a nosotros, y nosotros siendo conscientes de que nada somos por nosotros mismos, pero sí, reitero, reflejando la luz de Cristo, ser de bendición para ellos. Y eso es lo que Dios pretende de cada uno de nosotros, que nuestra luz siga alumbrando. Que Dios les bendiga muy ricamente. Quiero culminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque en medio de las adversidades tú siempre nos respaldas y nos ayudas. Nosotros, Señor, queremos tener las acciones correctas para que nuestra realidad sea una bendición realmente para los demás, para nuestro entorno. Y queremos pedirte, Señor, por los que están siendo afectados en su vida, en todas las maneras, en su salud, en su vida familiar, en lo económico o en cualquier área de su vida, las personas que pueden estar mirando este programa, que tú bendigas sus vidas, sus familias, y aquellos que están quizás en su salud siendo afectados, quizás pueden estar en un CTI, en un lugar, Señor, transitando enfermedades y dolencias y situaciones difíciles. Señor, que tengas misericordia. Tú tienes poder para levantar sus vidas y para fortalecernos a todos también. En el nombre de Jesús lo pedimos y nos encomendamos en tus manos. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga ricamente y nos volveremos a ver muy pronto. Perfecto, me hace libre, huyó el temor y me dio una fe inquebrantable. Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender, y tu presencia consume y nos vuelve a ser